86. Volumen 2. Capítulo 4. Bajo el águila de dos cabezas. La sala de reuniones de la 177ª base del batallón de blindados era tan espaciosa como un mini anfiteatro, y la tenue luz de la pantalla holográfica amortiguaba las expresiones de los comandantes reunidos. Hubo una interferencia por parte de los Eintaxtliege desde el área disputada hasta las áreas dominadas por la Legión, e incluso para la Federación, era imposible observar estas áreas. Sin embargo, los soldados de la Federación no eran incompetentes en sus esfuerzos por explorar al enemigo. Incluso la información incompleta recopilada tenía algo de información digna de ser comprendida. Eso incluiría los cambios en la cantidad de mensajes, lo que indicaría patrones de sonido, números y movimientos de los drones. Tales eran los informes del equipo de exploración que entraban y salían de la peligrosa área disputada. Dado el análisis antes mencionado, los análisis integrados han determinado que hay una gran posibilidad de que la Legión lance una ofensiva masiva en los próximos días. Al escuchar el informe, el comandante general que lideraba el 177º batallón de blindados suspiró mientras permanecía sentado en la silla de cuero más alejada dentro de la sala de reuniones. Lo suponíamos. Por fin se acercan. El enemigo había intentado romper las diversas líneas del frente y, claramente, estaba a punto de comenzar un ataque inminente. De repente, una figura delgada se detuvo en el silencioso velo de la oscuridad. Era una joven oficial femenina. Tenía un cabello rubio muy ondulado, ojos purpúreos y labios rojos que estaban elegantemente coloreados. Los soldados y oficiales del ejército de la Federación caían uno tras otro, y los comandantes de campo eran cambiados una y otra vez. La insignia de teniente coronel en su cuello era algo raro para su edad. Tenía un brazalete en el brazo izquierdo, lo que indicaba que era del equipo de investigación, y un emblema piloto en el pecho. ¿Qué pasa, coronel Wenzel? Comandante general. Nuestro ejército se preparará para contrarrestar los ataques a gran escala del enemigo, y los diversos escuadrones del 177 tendrán que reagruparse. Espero que esta vez me regrese mis tropas. Algunos susurros no tan amables hicieron eco inmediatamente en la gran sala de reuniones. Y en respuesta a la malicia punzante, la bella dama mostró una sonrisa. El general mayor dejó escapar un pequeño suspiro. El Reginleif todavía está en su fase experimental, y se desconoce si puede ser usado para el combate solitario. Puede ser más apropiado mezclarlos con los Vanargans como antes. Si me permite, comandante general. Del 177 grados, o incluso del 8º ejército, Norlicht ha derribado la mayoría de las unidades. Esto debería justificar las operaciones en solitario, supongo. Por el contrario, la tasa de pérdida ha sido exponencial, la mitad de los Fieldres fueron destruidos durante la primera batalla. No es una unidad en la que valga la pena confiar. Por favor, considere que es una fase de selección. La tasa de pérdida más allá de eso ha sido baja. Una voz vino de una esquina de la habitación. Claro que puedes alardear de esos experimentados 86. Una comerciante de la muerte que está desesperada por recuperarse envía a esos pobres niños de vuelta al campo de batalla. Al oír esas palabras que parecían furiosas en lugar de condescendientes, la cara de la hermosa dama se congeló. Sus ojos parpadearon antes de que se tragara los sentimientos que tenía, y habló de nuevo: la movilidad de mi XM2 Reginleif supera a la Legión, y con las tácticas adecuadas, las capacidades de combate no son inferiores. Dado que la Legión nos supera con creces en números, nuestras tácticas actuales no serán suficientes. Creo que tenemos que pensar de forma inmediata y vencer al enemigo numéricamente superior con el poco personal de élite que tenemos. La bella dama luego sonrió cortésmente. Sus hermosos ojos morados miraban directamente al comandante general. Y el comandante general miraba hacia atrás, entrecerrando los ojos. Sabía lo que esta jovencita, quien fue su compañera en la universidad militar, pensaba. ¿Qué? Date prisa y acéptalo ya. Arpía. Por el bien de la paz de los ciudadanos de la Federación, sugiero buscar el uso adecuado de los Reginleifs y las fuerzas de Norlicht, comandante general. La Legión había llegado a la segunda línea de defensa, y en la noche anterior, la Federación la derrotó. Dejando eso de lado, no podemos cambiar la forma en que nos utilizan aquí. Salimos solo cuando recibimos una solicitud de ayuda, y nos encerramos de nuevo en el hangar o el almacén una vez que terminamos.
Creen que somos perros o algo así. La solicitud de ayuda siempre es a última hora. La base de allí no tiene el tiempo para realmente acogernos, creo. En una esquina del 13 grados base de operaciones avanzadas que actuaba como dormitorio temporal, Reidin estaba sentado en una cama sencilla en el suelo de lona junto a los Juggernauts, refunfuñando mientras Sin, sentado en otra cama junto a él, replicaba descaradamente. El inicio del día de un ejército eran a menudo muy temprano. Fuera del hangar, los mecánicos de la base habían comenzado a trabajar, y los miles de soldados empezaban a murmurar. Estos dos no adscritos a esta base no tenían nada que hacer. La base de Norlicht estaba en la sede divisional en la parte posterior, y ellos, como miembros del equipo de defensa móvil, estaban en primera línea sin base, y se encontraban en esta situación anormal. Específicamente la base que solicitó ayuda proporcionaría suministros y alojamiento como base de operaciones avanzadas, hasta que recibieran una llamada de socorro nuevamente. Sin embargo, los que pedían ayuda no eran pelotones, sino unidades en su lugar, y aunque estaban en el mismo batallón, terminaban viviendo en varias bases. Habían estado viviendo esta vida desde que fueron asignados a este escuadrón. Afortunadamente, las diversas bases de operaciones avanzadas también aceptarían soldados de los otros pelotones, y proporcionarían el mínimo alojamiento y comida. Había habitaciones privadas instaladas en este caso, incluso en áreas deshabitadas, y las chicas, incluida Frederica, tenían habitaciones individuales. Básicamente los Reginleifs son solo unidades prototipo que probar, y los superiores probablemente nunca pensaron en darle ajustes. Probablemente no tienen tiempo. Muchos de los nuestros fueron asesinados, es probable que vengan, tal como lo predijiste. Reidin miró a Sin, quien simplemente se encogió de hombros. Su habilidad, otorgada por su hermano y que nunca desapareció después de que este último desapareciera, ya no era una cuestión de ellos vendrán pronto. Para ser precisos, podrían venir en cualquier momento dado, ha sido así por un tiempo. El zumbido de la mañana era dominado por los quejidos de los fantasmas, sonando a lo lejos de Sin. 2 de nuestros hombres murieron, Fabio y Beata del segundo escuadrón. Pudieron haber evitado la muerte, pero algunos soldados estaban rodeados por Graugwolf, y dijeron que había personas que conocían allí, así que fueron a salvarlos. Sonaban crujidos con los pasos mientras caminaban por los corredores del cuartel. El escuadrón Norlicht, que no tenía base en primera línea, naturalmente no tenía oficina para su líder del escuadrón ni el segundo líder. Por lo tanto, el informe que se debe hacer en la oficina se hacía con calma, con Bernault detrás de Sin. Ahora tenemos menos de 20 hombres en nuestras fuerzas. Pedimos reabastecimientos, pero el ejército principal también ha perdido un número bastante grande, por lo que es probable que no nos envíen mucho. Solo un grupo de mercenarios Vargus desplegados por la rama de investigación, y a nuestra rara líder poco popular tanto para el ejército como para la rama de investigación. La líder del Escuadrón Experimental 1028, la teniente coronel Greth Wensal. Sin solo la había visto el día en que se unió, y nunca se comunicó con ella directamente. Bueno, como ella construyó el Juggernaut, no creo que sea muy popular. Esa es la abrumadora piloto que hizo hospitalizar a 10 pilotos durante la prueba. Esa líder es la princesa del negocio militar de su familia. No tendremos que preocuparnos por un cambio de piezas de repuesto ni unidades de respaldo, pero una comerciante de la muerte que vende armas no suena bien, ¿no lo crees? En respuesta a la charla de Bernault, Sin respondió rotundamente, ya estoy acostumbrado a la falta de respaldo o suministros. Si envían piezas de repuesto, eso es suficiente para mí. ¿Cuántas veces he dicho que es solo la forma extraña de hacer las cosas por parte de la República? Por favor, para de decir que todo está bien con ese ridículo estándar tuyo como 86, ¿querés? Al enterarse de que Sin era un 86, Bernault lo comprendió de inmediato. Inicialmente Norlicht era un batallón con un capitán real al frente. Sin embargo, para dejarlo en pocas palabras, el capitán no era capaz, y durante la primera batalla, muchos de los miembros murieron bajo su pésimo mando, incluyéndolo a él. Sin, quien era solo el subcomandante del pelotón, se hizo cargo, y ellos asumieron que ya era el colmo. ¿Cómo podría un mocoso de una escuela de cadetes especial asumir la responsabilidad de un comandante? Estaba equivocado, totalmente equivocado. Sin embargo, ¿no es mejor que te quedes con el cuerpo blindado regular? ¿Por qué venir aquí a sufrir con nosotros? Me siento más a gusto aquí.
Hay demasiada reglamentación en táctica y cadena de mando en el ejército regular. Es muy inconveniente. No había tácticas específicas cuando estaba peleando como un drone de la República, y ningún handler realmente daba órdenes, a excepción de la última. Por lo tanto, el juicio personal y las responsabilidades surgieron naturalmente, y seguramente no estaría feliz de acatar las órdenes de sus superiores y cumplir con las reglas del ejército. Bernault resopló. ¿Un mocoso adolescente es muy inconveniente? Bueno, para nosotros como gente de aquí, con tal de que no se nos ordene desperdiciar nuestras vidas por nada, es suficiente. No importaba incluso que el comandante sea un mocoso sin sentido que siempre ataca de primero y que es un dios de la muerte con mirada mortal que nos enloquecerá si sincronizamos sin cuidado. A pesar de que Bernault era directo en sus palabras, Sin nunca lo escuchaba y, despreocupadamente, alzó la cabeza para mirar por la ventana. Sus ojos estaban fijos en una camioneta que conducía por el camino de tierra, levantando polvo. Había tantas bolsas negras de cadáveres encima del camión, que parecían cosechas de frijoles y batatas. Probablemente eran los caídos en combate que murieron en combate el día anterior. Eugene también probablemente fue retirado. Entonces Sin pensó. Estaba pensando en el compañero que dijo que quería pelear por su familia. Entonces tú. Sin sabía lo que Eugene no se lo había preguntado, pero en aquel entonces, ¿cómo habría respondido? Teniente. Teniente, ¿me estás escuchando? Recuperando sus sentidos, Sin encontró la cara desconcertada de Bernault mirándolo. Ah, lo siento. Bueno, sabemos que los mocosos como ustedes necesitan dormir por la noche, y que pelear por las noches en los últimos días ha sido muy agotador. Pero eso ha de ser demasiado, ¿no lo crees? Bernault miró hacia enfrente, se mantuvo en silencio y se detuvo en seco. Sin miró hacia donde estaba mirando, y entendió lo que estaba apuntando. Frederica, que no había dormido durante los últimos días, vestía solo la parte superior de su pijama cuando apareció con el cabello alborotado y los ojos somnolientos. Estaba arrastrando un oso de peluche con una mano, acercándose a ellos con los pies descalzos. Las regulaciones militares de la Federación habrían considerado su apariencia como de mala calidad. El Barbus llamado Bernault, considerado como un mercenario, tenía normas militares laxas y Sin, que era considerado como un drone, no tenía ningún conocimiento de las regulaciones militares. Ninguno de los dos se molestó por eso. Sin embargo, los 3 botones superiores de su blusa se desabrocharon, como si se soltaran de ella, y el tierno y desnudo hombro derecho hasta la parte superior de su pecho quedó expuesto. Aun si ella solo tenía 10 años y no tenía nada que ver, era poco adecuado. Frederica, cámbiate de ropa si vas a salir. Si no, ve a dormir un poco más. Yuyuyu, Kiri, peinadme el cabello. Sin dejó escapar un suspiro. Frederica. Los ojos color rojo sangre parpadearon y levantaron la vista con sorpresa. Sinei, perdonadme, me confundí. Ella respondió rotundamente, pero tenía la intención de seguir mientras seguía de ese modo, así que Sin la cargó agarrándola por el cuello de su camisa. A Anju, quien simplemente se acercó, se le fue encargada. Lo siento, Anju. La dejo en ti. ¿Qué? Dios mío, Frederica. ¿Por qué estás así? Ven aquí, apúrate. Seo consigue el uniforme de Frederica. Si tenemos eso por aquí. Bueno, como sea. Y a Seo, quien pasaba por casualidad, se le fue asignado ir a la habitación de Frederica. Después de verlos irse, Bernault habló. Ahora, ¿dónde estaba? Así. Esos bienes están aquí de nuevo. La sede central acaba de contactarnos. ¿Bienes? Ah. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, suspiró. Habían recibido asilo en la Federación durante medio año. Durante todo este tiempo, los amables ciudadanos les habían estado dando elementos y apoyo. Ya no eran niños, pero se les dieron muñecas y libros de dibujo, y había una excesiva preocupación y simpatía en sus cartas. Ernst nunca había revelado nada sobre los 86, para asegurarse de que pudieran vivir vidas estables como residentes. Tal vez era debido a esto que la imagen de la Federación sobre los pequeños e inocentes chicos que fueron oprimidos por la salvaje República nunca se desvanecería. Así nunca le importó cómo los trataban los demás, y nunca se preocupó por aquellos que les daban bondad y compasión.
Sin embargo, se sentía frustrado si le demostraban tales emociones. No se sentía bien después de todo. Deséchalos como siempre. ¿Cuántas veces debo decir que revisarlas a todos es una pérdida de tiempo? No me lo vuelvas a preguntar. Eso es lo que la sede central parecía haber pensando. Verificar las cajas y recibir la simpatía barata es algo que probablemente ustedes no quieren. Pero yo solo te informo de esto, o de lo contrario se me acusará de eludir mi responsabilidad. Sin miró al corpulento sargento que tenía al menos el doble de su edad. Solo una formalidad, teniente. Un ejército sigue siendo una organización de humanos. Los humanos son animales irracionales e ineficientes, por lo cual habrá procedimientos irracionales e ineficientes. Bueno, lo mismo pasaba en la República también. Sin recordó sus días de hacer sus informes de batalla correctamente, enviando sus informes de patrulla regularmente, y de la voz de cascabel de la que estaba realmente molesto al principio. Al recordar eso, el recuerdo fue dejado de lado por la voz ronca de Bernault. De todos modos, este es el final del informe, comandante. Por favor, firme aquí. Sin inmediatamente suspiró. Solo digo que... Durante el desayuno, Seo fingió estar de mal humor. Fui lo suficientemente amable como para traer una muda de ropa, y luego no abriste la puerta, y me llamaste violador. ¿No crees que fue demasiado? Y me golpeaste con ese muñeco. Lanzar es una cosa, pero golpear... ¿Hice algo para merecer esto? Todo sucedió la noche anterior, después de que Anju le había dicho que trajera el uniforme lavado. Era un asunto trivial, pero fue una verdadera calamidad para Seo, quien procedió a reprender a Frederica con respecto a esto. Anju, que había sido testigo de todo, reprimió una carcajada mientras se reía entre dientes, mientras que Reidin y Krena estaban atónitos, a la vez que Sin permanecía indiferente como de costumbre. Aunque todos eran parte de Norlicht, los 5 no habían estado reunidos de este modo durante mucho tiempo, ya que fueron asignados a diferentes escuadrones. Estaban a cargo de las defensas móviles, y a menudo se aventuraban en todas partes. La defensa del frente de batalla occidental era frenética, hasta el punto en que tenían que enviar prototipos extraños y escuadrones experimentales que acababan de ser introducidos al combate real sin los resultados que esperaban. Frederica bajó su rostro enrojecido. Frederica, también pudiste haber usado tu blusa correctamente, pero te la quitaste inmediatamente. Nunca vi a nadie tan adormecida. ¿No podrías haber dormido un poco más si estás tan cansada? Callaos. Callaos. La preocupación casual de Seo fue ignorada como nada. Además, es culpa vuestra por tratar de entrar sin tocar, mientras una dama de bien se está cambiando. ¿Estoy en lo cierto, Krena? Yo sí toqué la puerta, señorita dama de bien, y en cualquier caso, ¿por qué te desnudas sin tener a la mano primero tu otra ropa? Básicamente fue tu culpa correr por el pasillo medio desnuda y aturdida, Frederica. ¿Quién corrió por el pasillo medio desnuda? Reidin, ¿de quién escuchaste eso? No estabas en ese momento. Por supuesto. Todos los presentes inclinaron sus cabezas hacia Sin, quien los ignoró. Frederica bajó la cabeza. Nunca esperé que fueras tan traviesa. Tú misma te obligaste a venir, no puedes ni cuidar bien de tu cuerpo, ni siquiera hablar bien, así que solo les dije que te envíen de vuelta a la base. Frederica inmediatamente hizo un puchero con la boca con enojo, mientras levantaba la vista para mirarlo. Sin mirarla, continuó con calma, una mascota no tiene que seguir las reglas de un soldado y no tiene la obligación de salir. No digo que seas inútil, solo que no podemos garantizar tu seguridad. Es mejor enviarte a la retaguardia, y así podremos estar más seguros. ¿Que no? He venido a ser testigo de todo. Reidin se empezó a reír entre dientes. Entonces, a partir de mañana, no salgas medio desnuda. Parad de mencionar eso. No tenéis suficiente. De nuevo Frederica gritó con el rostro enrojecido. Era demasiado lamentable para ella que siguieran burlándosele, por lo cual los 5 decidieron detenerse. Así que... creo que vamos a comenzar a empacar hoy. Dijo Krena. Las batallas terminarían, pero el trabajo de las líneas del frente nunca lo hacían. Debían reparar o reconstruir instalaciones de defensa muy dañadas, recuperar los restos dañados de ambos bandos y recuperar los cadáveres de los aliados.
El 177º Batallón de Blindados logró defenderse de los ataques, pero tuvo grandes pérdidas, y había falta de personal en todas partes. Ya sea eso o que debamos patrullar el área disputada, la división de blindados parece haber perdido un gran número durante la batalla de ayer. El ejército principal no enviará patrullas sin una razón real. Es molesto obedecer órdenes aunque sabemos que es inútil. ¿Tú qué piensas, Anju? Supongo que sí. Frederica cerró su agenda con una linda ilustración de anime, y dejó escapar un suspiro impropio de una niña. Parece que vosotros estáis acostumbrados a ser desplegados aquí y allá. Ignorando la mirada sorprendida de todos, ella continuó como si nada. El papel de la mascota era simplemente existir en el escuadrón, pero Frederica ya estaba asignada al escuadrón experimental, mientras que Sin y los demás ya estaban en la escuela de cadetes, y ella estaba a cargo de ponerse en contacto con la rama de investigación y el comandante. Grez nos está llamando. Nos vamos a casa, a nuestra sede. El cuartel general del 177º Batallón era una antigua base aérea del Imperio, con muchos hangares y salas de reparación, junto con grandes pistas que simplemente se utilizaban para el transporte. En una esquina del cuartel, junto a un hangar, estaba la sede experimental 1028, una sala de control prestada. Primero que nada, buen trabajo para proporcionar ayuda todos los días. En la sala de reuniones con paredes de cristal, donde se podía ver el hangar de abajo, el comandante del escuadrón experimental 1028, la teniente coronel Grez Wensal saludó a todos con sus labios rojos. Reunidos allí estaban la rama de investigación, los gerentes del equipo técnico y los procesadores que supervisaban como líderes de escuadrones, básicamente los 586, incluido Sin. Al ver que los 5 líderes de escuadrón tenían una edad promedio baja en gran medida, Grez hizo una mueca. Comparado con hace un mes, ha habido muchos cambios en el personal de combate, pero parece que los Regileifs se adaptan a ustedes, 86 y mercenarios. Echó un vistazo al hangar, más allá del cristal insonorizado, hacia las piezas de trabajo, que no eran más de 20, que fueron sometidas a una inspección y mantenimiento completo, y que ahora volvieron a ser acomodadas después de un largo rato. La Federación finalmente había presentado un Field Dress de alta movilidad, el Regileif, el primero en su historia. Fue diseñado con la movilidad como concepto central, de modo que el enemigo no pudiera apuntarles por su gran movilidad, y fue el resultado de sus ideales y creencias. El cañón de 120 mm del Lobe aún era poderoso, e incluso el Banargand solo pudo resistir un golpe con su armadura delantera, en cualquier otro lugar, y sería eliminado. En ese caso, tal vez deberían dejar la armadura de lado y evadir con su movilidad, lo que podría aumentar las tasas de supervivencia de los pilotos. Hace un mes se realizó la capacitación, y estaban listos para salir. En aquel entonces había 50 unidades Regileif como batallón, y se veían bastante impresionantes en el hangar. En este punto el enorme hangar estaba casi vacío, con escombros de las unidades que contenían restos de munición y el cañón de 88 mm acampando bajo las persianas, mostrando una vista triste. Había menos de la mitad de las unidades existentes, y los líderes del escuadrón joven estaban apenas en sus últimos años de adolescencia. Pero aún no se podía llegar a una conclusión, probablemente. Antes de una notificación, me gustaría informarle algo bueno. El Reino Unido de Roa Graecia y la Alianza Wold aún permanecen en pie. Nuestras patrullas han capturado sus señales inalámbricas. Desde antes del comienzo de la guerra contra la Legión, el Reino Unido de Roa Graecia era el último país imperial del continente, al norte de la República y la Federación, anteriormente el Imperio, y la Alianza Wold era un país militante neutral al sur. Ninguno de los lados podía contactarse debido a la interferencia, sin poder determinar si todavía estaban vivos. Sin embargo, dado el rango detectable, parecía que podían. Parecía que también lograron establecer algunas defensas y sobrevivir. El Reino Unido se está moviendo lentamente hacia el sur, y probablemente podamos proporcionar transferencia de personal y mercancía. Una operación conjunta también podría estar en juego, pero no tenemos detección de señales de otros países, ni de la República de San Magnolia en el oeste. Dijo Grez y miró a un lado, solo para ver a Seo con su rostro descansando perezosamente en su mano, y Krena se tendió sobre la mesa, por lo cual hizo una mueca. No mostraban preocupación por su país y no se reían de este asunto a pesar de que fueron oprimidos. Realmente no les importaba.
Sus heridas son profundas, pensó. Sin y Reidin eran un poco más serios, pero parecía que estaban preocupados por algo más, o por alguien más. Anju los miraba de vez en cuando, y probablemente ella sentía lo mismo. El jefe de los mecánicos, con algo de blanco en su cabello rojo, habló: bien, teniente coronel, los mensajes no son exactamente buenos, ¿verdad? Al escuchar el tono en broma de él, Grez asintió con la cabeza. Desafortunadamente, no, nuestras predicciones dicen que la Legión lanzará un asalto a gran escala en los próximos días. El jefe de la rama de investigación, el único civil en la sala, se quedó sin aliento. En el mismo momento, la actitud relajada de los líderes del escuadrón desapareció. Una comparación inapropiada sería que los perros guardianes aburridos estuvieran durmiendo su siesta en sus perreras, solo para que luego levanten sus cabezas después de escuchar el silbato. Supuestamente las fuerzas occidentales aumentarán su fuerza de combate y reagruparán todas las fuerzas actuales. Nuestro escuadrón experimental 1028 también se clasificará como una división armada formal, hasta la 15ª base de operaciones avanzadas. Nuestro escuadrón estará bajo el regimiento 141, y tomaré el comando directo. No será como antes, cuando se les asignó en escuadrones y fueron desplegados en todas partes, estarán desplegados como un pelotón completo para luchar contra los demás. Nuestros Regileifs y el escuadrón Norlik mostrarán de qué están hechos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está la escala del combate? Sin preguntó con su habitual despreocupación, ya sea porque había esperado una realineación, o no tenía ningún interés en ello. Grez sonrió. Actualmente se predice que podemos manejarlo con las fuerzas que tenemos, y los refuerzos son simplemente por precaución. Hablando de eso, ya has enviado un informe sobre esto, teniente segundo Nouzen. Reidin miró a Sin a un lado. Este último ignoró la mirada. Grez notó esto, pero no se dio cuenta de la intención, así que dejó pasar esto. Hay puntos buenos que tener en cuenta desde el punto de vista de un comandante de las líneas del frente, y considerando que fuiste el líder de los élites de la ex república, es una perspectiva interesante. Sin embargo, no es demasiado atrevido predecir los ataques de todo el campo de batalla occidental solo con examinar un campo de batalla ocupado por un batallón. Sin parecía haber esperado esta pregunta, porque simplemente respondió: el área de la que es responsable el 177º es particularmente única, y creo que hay suficiente evidencia para deducirlo dada la situación de allí. Sentí durante la batalla que la Legión retrocedía y que no quería vencernos. No nos defendíamos del enemigo, ellos solo se sentían atraídos. La sonrisa desapareció de la cara de Grez. Cuanto mayor sea el área de batalla, más tiempo se extenderá. La línea de defensa y las bases de operaciones avanzadas se aprobaron y construyeron hace solo 3 meses. Personalmente, no creo que la situación actual sea optimista de ningún modo. ¿Cuán agudo eres? Serías más lindo si actuaras un poco más inocente. Bromeó, pero Sin no pestañeó, así que ella suspiró. Es correcto, teniente. Parece que el comando lo sabe. Sin embargo, incluso si mantenemos nuestras líneas de este modo, es solo cuestión de tiempo hasta que la Federación muestre debilidades. La Legión no estará esperando ser destruida. Tenemos que seguir avanzando y erradicarlos por completo. Y también, a pesar de que la Legión tiene la intención de rodearnos y atacar, has detectado demasiados enemigos, mucho más allá de los números que la rama analítica ha dado. Era mucho más que los números teóricos y los valores de producción de los Whistles, e incluso con refuerzos, las líneas del frente occidental estaban en desventaja. Grez habría considerado remover al chico usualmente estoico de su puesto si sus informes no hubieran mostrado conocimiento e inteligencia a pesar de su situación. En pocas palabras, era absurdo. Tal vez las experiencias de la República al luchar contra la Legión, en armas tan fatales y las duras condiciones resultaron en una sobreestimación del enemigo como resultado. Si era necesario, tomaría una acción independiente mientras ignoraba las órdenes militares y la disciplina, pero Grez había sido capaz de protegerlo debido a sus logros. Parecía que el trauma que la República le había infligido dio sus frutos. No hay necesidad de preocuparse, nuestra federación es diferente de la República, y no ignorará la amenaza que tenemos ante nosotros. Haremos todo lo que tengamos que hacer a fondo, incluso recopilar información o analizarla. Lo más importante es que la Federación nunca abandonará a sus aliados. No había necesidad de luchar mientras estuvieran varados sobre el campo de batalla, ya que estaban en el de República.
No tenían que luchar por sus vidas sin información de inteligencia ni apoyo, así fueran abrumadoramente pocos en número. Los ojos de color rojo sangre simplemente bajaron y se cerraron, no se sabía si le había entendido. Al ver esto, Greg mostró una sonrisa. Tenía un largo camino por recorrer antes de poder ganarse su confianza. Además, me gustaría aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a nuevos camaradas en nuestro escuadrón. Los presentaré, así que todos los miembros del escuadrón, esperen un momento. Síganme, ordenó Greg, y Sin la siguió por el corredor de la base, sus tacones golpeaban el suelo, haciendo que se escuchara un sonido nítido. Acababan de despedirse del familiar jefe mecánico y del jefe de investigación cuyas palabras dejarían a otros sin palabras cada vez que hacía su inspección. El resto que la seguía eran los otros 86. Entonces, ¿qué piensan del Reginleif, tenientes? ¿Es de su agrado en comparación con el viejo ataúd de aluminio que montaban? Greg de repente se dio la vuelta, su rostro radiaba, estuve en la base en la que todos ustedes estuvieron alojados. En ese entonces no podía hablar con ustedes directamente, debido a motivos de espionaje y cuarentena, su compañero fue colocado en mi laboratorio de investigación. ¿Quieren echar un vistazo? No hay necesidad. Era una de las unidades de repuesto de Sin. Cada vez que una unidad usada por él estaba a punto de ser desechada y era irreparable, se le cambiaba de unidad y por lo tanto, no pasaba mucho tiempo utilizando una. Sin embargo, eso no significaba que no pensara en estas unidades. Como piloto que una vez vagó por el campo de batalla, no estaba dispuesto a reunirse de nuevo con un compañero que ya debería estar deshecho luego de enterrado, ya que sería como desenterrar una tumba. El informe de calificación probablemente se envió junto con el para-raid. La razón principal para el establecimiento del 1028 grados era probar el Juggernaut y el uso de para-raid. Habría informes de clasificación y controles del cuerpo humano para determinar cómo se verían afectados los humanos. Lo sé. Solo quiero escuchar tu informe. Después de todo, pilotaste un Field Dress similar al de la República. Sin dejó escapar un suspiro. ¿Hablas del Juggernaut? Greg frunció el ceño. Se llama Reginleif. Juggernaut. Dije que se llama Reginleif. Juggernaut. Sí, lo que sea. ¿Y entonces qué te pareció? Greg sacudió la cabeza con tristeza. Reidin estaba detrás de ellos, tratando de reprimir su risa, y terminó tosiendo. Sin los ignoró y continuó, básicamente, es un ataúd de aluminio algo mejor que el Juggernaut de la República. Greg guardó silencio durante unos 10 segundos más o menos. Y luego, con una mirada herida, dijo, ¿de verdad? ¿No lo sabías? Básicamente esa cosa es una trituradora de pilotos. Krena y Seo murmuraron, pero Greg no los escuchó debido a su sorpresa. La movilidad de Reginleif era verdaderamente ridículamente alta. Después de todo, el concepto del desarrollo inicial era hacer coincidir la movilidad con la de la Legión, y no la seguridad personal del piloto. Por lo tanto, hubo muchos operadores a los que se les salieron las vísceras durante la fase de prueba. Después de que presenciaron el combate real, hubo muchos que también fueron devorados por el Reginleif. Sin, Reidin y los demás lograron aguantar porque eran 86. Mientras crecían durante sus primeros años de adolescencia, comenzaron a pilotear el Juggernaut de la República que no se había diseñado teniendo en cuenta la seguridad personal del piloto, y se acostumbraron. Nunca esperaba un pensamiento tan impactante. Es tan débil y frágil, Me pregunto si los tontos que diseñaron tales Field Dress están realmente bien. Era cruel de su parte mencionar esto ante exprocesadores, pero esto era desafortunadamente la verdad, y así no le importaba. ¿En serio, ustedes de verdad pilotearon varios Field Dress hechos de chatarra en la República? No había nada más. Ah, ya veo. Greg murmuró unas palabras, probablemente maldiciendo a las fábricas de la República. No es una unidad mala, creo. Es un poco selectivo en su piloto, pero es rápido, tiene buenos controles y da pequeños giros. El Banargan también es un ataúd de acero, solo parece mucho más cómodo que eso. Los 86, ya acostumbrados al Juggernaut de la República que no era diferente en nada, nunca confiaron en las capacidades defensivas de la armadura. Comparado con el lento Banargan que dependía de su armadura, el Reginleif,
con su movilidad mejorada y capacidad de evadir al enemigo, era mucho mejor. Realmente, pero tengo la sensación de que no lo estás elogiando. Sin en ningún momento lo estuvo elogiando. La silenciosa respuesta de Anju permaneció ignorada. Greg suspiró y dijo entonces, ¿por qué se registraron para ser procesadores? Escuché que tú fuiste quien nos eligió a nosotros 86 como candidatos teniente coronel. Solo como pilotos de prueba. Nunca pensé que se unirían a los blindados. Sus experiencias y habilidades fueron de gran ayuda. Pero a decir verdad, me opongo totalmente a que jóvenes soldados como ustedes salgan al campo. Especialmente cuando son 86. Sim miró a Greg, quien se encogió de hombros. Yo también fui piloto. Hace 10 años, cuando comenzó la guerra contra la Legión. Tenía la misma edad que ustedes. Fue cadete de la Fuerza Aérea y el espacio aéreo fue tomado por la Legión. Con los cañones antiaéreos del Stachelschwein y el bloqueo del Eintagsfliege prevalecían, el espacio aéreo desde área disputada hasta el área controlada por la Legión estaba completamente ocupado. Este parecía ser el caso tanto de la Federación como de la República. Solo hice el servicio militar con muchos de mis amigos que eran cadetes, y muchos de ellos murieron. Pilotábamos el lento Banargando un par de pasos hacia adelante y la Legión ya estaba detrás de nosotros antes de borrarnos. Estaba pensando que sería genial si hubiera una máquina más rápida. Por eso construí el Reginleif. Greg, que había bajado los ojos al recordar, levantó los ojos y sonrió. Les agradezco su opinión directa, el teniente segundo, y a todos los demás. Haré que den algunas mejores opiniones después de la próxima modificación, así que por favor espérenla con ansias, ¿está bien? Salieron de la puerta de la base, pisaron la carretera de asfalto recién pavimentada. Al final del camino, estaba la exuberante pradera verde del verano. Más allá de eso, los ojos de Sim permanecieron en las vías del tren enterradas entre la hierba. Recordó las 8 vías de varias líneas extendidas a la distancia. Este era el lugar. Cuando ustedes se abrieron paso, este lugar era territorio controlado por la Legión. Greg se dio vuelta y sonrió. Los labios rojos mostraron orgullo. Ha pasado medio año. Luchamos aquí. A un suspiro de la parte posterior llegó a los oídos de Sin. Sobre las exuberantes praderas verdes del verano, florecían las flores blancas. Acostados en un ataúd de vidrio desconocido estaban 5, no 4 Jaggernauts de la República, junto a un recolector. Descubrimos esto mientras ampliábamos nuestras líneas. Sé que puede ser desagradable, pero los desenterramos e investigamos. Los nombres en las placas fueron encontradas en ellos, y fueron devueltos a su antiguo lugar después de que sus nombres fueron registrados en este cenotafio, así que no se preocupen. Greg tocó con cuidado un monumento de piedra construido sobre el ataúd de cristal. Después de haber visitado el cementerio de la Federación, Sin sabe que era la versión de la Federación del cenotafio. No sabemos cuáles son las reglas en la República, pero en la Federación, la gente exaltará a los héroes que protegen el país. Por lo tanto, los nombres de los muertos permanecerán en este cenotafio en el Cementerio Nacional, pero pensamos que sus camaradas habrían descansado sobre la tierra a la que ustedes finalmente llegaron. Así que dejamos las placas de sus tumbas aquí. Una ligera sensación de vacío apareció en el pecho. Ni los muertos ni él habían esperado que permanecieran en esta tierra en un monumento tan pequeño y bonito. Todo lo que había esperado era que recordara a aquellos que lo conocían de vez en cuando. ¿Podrías por favor no olvidarte de nosotros, comandante? Eso era lo que había esperado esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo. ¿Teniente? No es nada. Sacudió la cabeza. Al parecer, la Federación tenía diferentes opiniones sobre este tema en comparación con ellos. Sin no había esperado que lo entendieran, pero la forma en que expresaban sus pensamientos era algo por lo que valía la pena estar agradecido. Además, no descartaron las placas restantes con los nombres grabados de los camaradas, las pruebas de que alguna vez existieron, o los quitaron junto con otros datos. Le di una misión realmente larga ahora que lo pienso, así pensó mientras miraba los restos de Fido escondidos dentro del ataúd de vidrio. Te ordenamos que descanses hasta oxidarte. La Legión también tenía una unidad utilizada para recoger los restos de las unidades, el Tausendfüßler.
Un día, estos restos serán quitados o erosionados por el clima. Sin había supuesto que morirían poco después de que se fueran, y pronto, la misión de Fido terminaría, así pensaba. Escuchó pasos familiares detrás de él, y se detuvieron cerca. Era el sonido de los pasos de 4 miembros. Mirando hacia atrás, encontró el cuerpo enorme del recolector. El cuerpo con distintas articulaciones tenía 4 piernas cortas y robustas, y 2 brazos mecánicos. Tenía una apariencia fea y vieja que era rara incluso en el campo de batalla de la República. Después de eso, los fugaces pasos de botas militares se apresuraron. Reidin se hizo a un lado, y apareció Frederica, que estuvo a punto de chocar contra él. «Oye. Si sigues corriendo así, me dejarás atrás». Ella tenía las manos sobre las rodillas y estaba jadeando. Krena extendió su mano, acariciando las ramitas, los pétalos y los insectos de colores brillantes que se aferraban al largo cabello y al uniforme de Frederica. «Oh sí, Frederica, ¿a dónde fuiste?» Frederica no participó en la reunión, y se fue antes de que lo supieran. Al laboratorio de investigación, y a hacer que esta cosa funcione. Esto ha sido una sorpresa. Greg y los otros investigadores lo habían preparado. ¿Sorpresa? ¿Viniste del laboratorio de investigación? ¿Estás bien? ¿Aún sigues viva? Me monté esta cosa de aquí y luego esta cosa de repente se aceleró una vez que te vio y entonces salió corriendo. Bien, Frederica, cálmate, recupera el aliento. Puedes hablar después de eso. ¿Y entonces, qué es esto? Frederica recuperó el aliento y luego se enderezó orgullosamente. Es una excelente pregunta, Reidin. ¿Este es Fido? Sin respondió básicamente sin prestarles atención. Reidin le dio una mirada de molestia. Oye, ¿eres del tipo que llama Fido a todo lo que piensas que es una mascota o algo así? De ningún modo. Frederica estaba eufórica. Entonces lo reconoces después de todo. Sí, así que es el Fido que luchó junto a ti. Un momento de silencio. Los 4 exclamaron al unísono. Sin, por su parte, levantó los ojos hacia el gran cuerpo de Fido, y dejó de lado esa extraña reacción cuando abrió los ojos, permaneciendo quieto. Mientras esas tumbas fueron inspeccionadas, este individuo también tuvo una inspección. La interfaz estaba dañada, pero afortunadamente la unidad central permanecía intacta y por lo tanto, se pudo reparar en este estado. O se mejoraron sus controles, por lo que pueden esperar que funcione mejor durante las batallas. Aunque admito que sigue igual de feo como siempre. Probablemente fue alguna broma del jefe del laboratorio de investigación que armó la unidad. Dijo ella en broma. Dado que dejó junto con las otras tumbas y las unidades personales de ellos, uno supondría que era una unidad de compañía que realmente extrañaban. En ese caso, probablemente era mejor mantener su apariencia anterior. Tal vez esa cosa pensó que ya estaba muerto, o eso asumía. Una vez que fue trasplantado a su nuevo cuerpo, no había forma de hacer que se moviera en absoluto. Solo cuando... Frederica mostró una mueca. Solo cuando se enteró de tu nombre, Sinei, se movió. De seguro te extrañaba. Uno tendría que preguntarse cuántos podían sentir los celos en el tono de ella. Sin, en particular, nunca se dio cuenta porque no estaba escuchando. Fido se le acercó desde el frente y se detuvo a su alcance. «P.I.» El sensor óptico miró la cara de Sin. Este último suspiró. «Te ordenamos que descansaras hasta que te oxidaras. No te dije que lo hicieras. P.I.» Luego retrocedió. Los sensores y la unidad parecían actuar de esta manera. Al ver eso, Sin se empezó a reír entre dientes. Extendió la mano hacia la fría carcasa de metal. Las innumerables cicatrices ya no estaban en su superficie. «Bueno, me alegra verte de nuevo. P.I., este mero recogedor de basura también podía sentirse emocional». Los sensores ópticos continuaban parpadeando, como si las lágrimas brotaran de una represa. «P.I.». El enorme cuerpo capaz de levantar al menos 10 toneladas de repente se lanzó hacia adelante, tal vez tratando de imitar un abrazo. Sin, habiendo esperado esto, lo esquivó. Fido, incapaz de detenerse a tiempo, continuó rodando, y solo se detuvo una vez que colisionó con los restos de un lobe. Zank colisionó, emitiendo un sonido largo y profundo como una campana.
Fido se calló de inmediato y Seo miró hacia él diciendo, bueno, sigue igual que de costumbre. ¿Podéis mostrar algo de preocupación por eso? Frederica fue la única en pánico, Fido no se romperá con uno o dos de eso. Pero hablo de Sidney. Menos mal que lo esquivó, pero eso fue peligroso. Bueno, parece que Sin es capaz de predecir los movimientos de Fido. Nadie sabía ni le importaba si se debía a que habían pasado mucho tiempo juntos durante 5 años, o que ya estaba acostumbrado a las travesuras de Fido. Al ver que la cabeza de Fido caía abatida a pesar de haber esperado esto, la sonrisa de Sin creció. Grez, al presenciar esto a un lado, sonrió. Gracias a Dios. Finalmente está sonriendo, teniente. La base principal de Norlicht estaba dentro de la sede del 177º Batallón de Blindados, y los procesadores tenían habitaciones personales en los cuarteles de la base. Sin embargo, desde que se les asignaron escuadrones, pasaban días haciendo incursiones en las diversas bases en el frente de batalla, y apenas regresaban, y no se sentía como en casa. Dentro de su pequeña y apretada habitación personal, Sin estaba leyendo un libro filosófico, con los ojos puestos en las palabras sin el ánimo de leerlas en absoluto. Oyó un golpe y levantó la cabeza. Había algo de tiempo libre desde la cena hasta la hora de acostarse. El cuartel, lejos del hangar, no podía recibir ningún sonido, mientras que las conmociones en la cafetería permanecían distantes. Esto era igual tanto en la Federación como en el Área 86. Abrió la puerta y encontró a Frederica allí. Podéis cambiar tu hábito de caminar sin emitir ningún sonido. Es malo para mi corazón. Ella exclamó. No puedo cambiar este hábito aun si fuera por ti, y es porque es un hábito. Sin no tenía intención de cambiar para mejor, y Frederica no lo sabía. Y en cualquier caso, ¿cómo es posible que puedas caminar tan silenciosamente con esas botas? No puedo escuchar ninguna pisada en el piso. No es como si tuviera la intención de mantenerlo en silencio. Daya, Kaye y Kino le habían dicho que no hiciera eso de nuevo, ya que estaba detrás de ellos tan discretamente que lo hacía parecer un verdadero dios de la muerte y era aterrador. Sin tiró de la puerta y se hizo a un lado, invitándola a entrar. Ella se tambaleaba en la habitación, haciendo ruidos fuertes. Ella se sentó suavemente sobre la dura cama, y miró el alrededor de la habitación simple de aspecto muerto que era como una celda de prisión. Qué decepcionante, podríais haber decorado este lugar con algunas fotos, dibujos o un libro que te guste. Qué deprimente es ver tu habitación. Es solo un lugar para dormir. Será problemático dejar más pertenencias. A decir verdad, él no estaba leyendo porque le gustara leer. Cada vez que tenía asuntos en su mente se distraía. La lectura era un consuelo momentáneo para él, ya que sus oídos continuaban llenos de las voces de los muertos. Cuando estaba en el escuadrón Spearhead, construyó una estantería simple en su habitación, y la razón también era porque era flojo de regresar seguidamente a la biblioteca que no era más que ruinas. Aunque estuvieron protegidos por la Federación durante un año, la preocupación y la obsesión de Sin era que todo lo físico permanecería tan poco como siempre. Frederica pareció haberse dado cuenta y frunció el ceño. Tonto, ¿cómo que esta habitación es solo para dormir? Este es tu hogar, un lugar al que regresar. Puede que sea un cuartel temporal, pero no es bueno mantenerlo vacío. Sería comprensible si todavía estuviera en el Área 86, o en el escuadrón Spearhead. Ella suspiró. Los 86 en ese país nunca podrían regresar. La habitación de Eugene estaba llena de fotos. ¿La limpiaste? Les faltaba mano de obra, así que terminé ayudando a limpiar sus pertenencias, todas eran fotos de su hermana pequeña. Nunca vi fotos de sus padres. Tal vez ella era su única familiar. Me pregunto si su hermana tiene una foto de Eugene. Pensando eso, Sin sintió un dolor en su cabeza. Estaba la niña que conoció en la biblioteca de la capital. Sin tenía una edad similar a la de ella cuando perdió a sus padres y a su hermano, y con el arduo campo de batalla, gradualmente perdió el recuerdo de ellos. Eugene, que esperaba que su hermanita tuviera una vida feliz, seguía pensando en ella hasta el final. Pensando en cómo se desvanecería sus recuerdos. Sin sintió tristeza. No debería haber preguntado el nombre de él. La habilidad de Frederica no funcionaría con nadie que acabara de conocer.
Con un nombre y algunas palabras, ella podía ver el pasado y el presente de esa persona con sus ojos. Si ella no hubiera hablado con él esa mañana, no habría sabido de su muerte ese día. No hay forma de pensar que la gente que conocéis terminará muerta más tarde, ¿verdad? Siento lo mismo. No hay forma de pensar cuándo moriremos, pero es mejor haber conocido a otros. Porque podéis recordarlos. Sim parpadeó. Si no es necesario, prefiero no relacionar eso con la muerte de nadie. Sim mismo había perdido a su familia, y se escabullía a través de los intensos campos de batalla como un procesador, viendo a los otros miembros de equipo morir uno tras otro. Para Sim, esos eran sus verdaderos pensamientos. No se arrepentía de la promesa que hizo con sus camaradas en su primer escuadrón. No lamentaba la decisión de llevar consigo a los camaradas que luchaban valientemente y murieron en el campo de batalla. No estaba paralizado por las pérdidas de ninguna forma. Pero ella, para la chica que tenía que llevar el alma de su propio caballero, no había obligación de que asumiera más responsabilidades. Humph, Frederica resopló. Eso es todo lo que tienes que decir. Dios de la muerte querido de todos. De todos modos, ¿qué pasa? Ciertamente ella no desistía con la crítica de las decoraciones de la habitación. Frederica parpadeó, y luego pareció haber recordado. Su visión comenzó a volverse inestable. Y a Harem, bueno, de hecho. Después de algunas dudas, no levantó la cabeza, y continuó murmurando con una voz delgada. Perdonadme por lo de la mañana. Y a Harem. Ah, eso. Esa mañana. Kiri. Él no sabía el nombre del caballero de Frederica. Soy similar a él. No es exactamente una copia exacta, pero la parte posterior se ve de manera similar. Ambos son de la misma familia después de todo. Tienen la mitad del mismo linaje en realidad. Al escuchar esta verdad inesperada, Sim miró a Frederica, que sonreía maliciosamente como una niña que había perpetrado su broma. Mi caballero Kirilla Nouzen es del mismo clan Nouzen. ¿Tu padre no ha mencionado algo del linaje de tu familia? Ah. Su padre no había mencionado nada antes. Quizás incluso si fuera mencionado, Sim lo había olvidado por mucho tiempo. Él resultó siendo del linaje de tu familia. Así que demostrad algo de preocupación. Desde el comienzo del imperio, los Nouzens eran una familia Anix expertos en artes marciales. Muchos han heredado del linaje una capacidad de combate excepcional, y siempre tuvieron la responsabilidad de proteger al rey. Tu familia había servido a la familia real, y todos ellos nacieron con habilidades anormales, que incluso de entre los antiguos nobles, muchos heredaron tal linaje. La familia prohibía matrimonios mixtos para preservar tales habilidades. Sinei, esta podría ser la razón por la cual tu familia emigró a la República. Incluso después de escuchar eso, Sim permaneció inmóvil. Porque no recordaba que sus padres tuvieran vínculos con la Federación, y no recordaba cuando se mudaron a la República. Nada, en absoluto. Todo es tu culpa. Cada vez que intentaba recordar, esa escena primero aparecería ante él. A pesar de que sabía que no era su culpa, seguía siendo lo mismo. La muerte de mamá, mi muerte inevitable, todo será culpa tuya. Frederica, absorta en sus propios recuerdos, no se dio cuenta de que Sim estaba congelado en su posición. Kirilla no tenía relación directa con la familia del marqués de Nouzen, y está un poco distante de tu linaje. Es unos 4 años mayor que tú, y la última vez que lo vi tenía la misma edad que tú ahora. Poco después de que Frederica ascendiera al trono, estalló la Revolución Civil. Fue expulsada del palacio antes de que entendiera algo, llegó al castillo por la frontera, y estaba allí junto a una parte de la monarquía y sus guardias cercanos. La fortaleza fue nombrada el Fuerte Raasan. Se decía que en el comienzo del imperio, se defendió en contra de los bárbaros, cuya sangre tiñó las paredes como una rosa ensangrentada. La leyenda también decía que nunca había caído, y que era la última fortaleza del imperio. Solo había adultos de aspecto serio en los muros del castillo, y Kirilla, el más cercano en edad a Frederica, solo era apenas 10 años mayor, y el único dispuesto a ser su compañero de juegos. Él peinaba su cabello, arrancaba las flores frescas del jardín. Sin importar los berrinches que ella hiciera, permanecía a su lado, y nunca la molestaba. Los ojos de Frederica se llenaron de nostalgia. De repente ella soltó una risita.
Era serio cuando cometía una falta, y extremadamente inflexible en eso también. Como diría Reidin, es muy serio. Sinead, seguramente no te llevarás bien si se conocieran. Ella sonaba traviesa. Humph, Sin resopló. Nunca sabría la personalidad del caballero que nunca conoció. Dada su descripción, tal vez ese sea el caso. Claro que parece que tendré problemas para tratar con alguien como él. Eso ciertamente me viene a la mente. Seguía diciéndome que apartara los ojos de mis libros cuando hablaba con otros, que hay reglas en todas partes, ya sean las de una casa o las reglas militares, y dado que has ignorado todas las advertencias, él estaría completamente furioso, es algo nostálgico. Estaban unidos por la sangre, pero no conocían ni el nombre ni la apariencia del otro, y mucho menos se despidieron el uno al otro. Frederica mostró una débil sonrisa al imaginarse a estos dos jóvenes interactuando entre sí, una escena que nunca existiría en la realidad, y bajó sus ojos. Una vez dijo que quería encontrarse con su contraparte en la República. Públicamente el maestro del clan nunca perdonó a su hijo por fugarse. Pero, de hecho, él quería conocer su propia carne y sangre. Cuando nacieron sus nietos, él envió un libro ilustrado exactamente igual al que tengo ahora. Él nunca tiró las cartas que su hijo le envió. Al escuchar estas palabras, Quirilla estaba sonriendo, pero sus manos temblaban. Durante la fase inicial de la revolución, cuando las batallas tuvieron lugar en la capital del imperio, la familia de Quirilla y los nobles cercanos a ellos estaban muertos. El marqués de Nouzen estaba en malos términos con la facción de la monarquía y el padre de Quirilla, por lo que había renunciado a la administración, en lugar de unirse a los civiles. Después de que se estableció la federación, logró preservar su prestigio y su clan. Frederica solo sabía de esto después de que estaba bajo el cuidado de Ernest. Por supuesto, Quirilla, asediado por los revolucionarios en el castillo fronterizo, no sabía nada de esto. Él realmente quería conocerlos, y decir que era del mismo clan que ellos. Quería decirles que estaba solo, sin nadie en quien confiar, y era tan insoportable. Sin no pudo experimentar la sensación. Perdió a su familia, perdió sus recuerdos de ellos, y perdió el lugar que podía llamar su ciudad natal, sin embargo, no le importaban. Siguió viviendo sin depender de nadie ni nada. Él era un 86, habiendo vivido por tanto tiempo. No podía comprender la necesidad de una fuerza distinta a la suya cuando intentaba protegerse. ¿Cómo terminó con la Legión? Frederica permaneció en silencio por un largo tiempo. El enfrentamiento en el fuerte Raasan fue intenso. La Federación asumió que si me atrapaban, la Legión se detendría. Era cierto que el primer ministro y los generales más cercanos tenían la capacidad de controlar a la Legión, y la habían usado para asegurar fortalezas. Sin embargo, la Legión simplemente estaba diseñada para exterminar al enemigo, no podía determinar a los no combatientes y acababa dejando a todos sin vida. Era difícil que la Legión ejecutara un comando tan complejo. En la mayoría de las situaciones, las defensas tenían que enviar soldados humanos para luchar, pero que los humanos lucharan usando maquinaria era un protocolo prohibido, y la mayoría de los defensores morían. El más joven de los guardias, el caballero de Frederica, Quirilla, también participó en la batalla contra la Federación que duró varios días. Como se esperaba de un heredero de los guerreros más fuertes del imperio, mató a masas de soldados de la Federación todos los días. Y luego un día, Quirilla cambió. Su familia y amigos habían muerto en la revolución, y la ciudad en la que creció era su enemigo, los guardias que lucharon junto a él murieron uno tras otro. Es probable que Quirilla haya perdido a demasiados. Proteger a Frederica se había convertido en la única misión para él, hasta que lentamente mostraba su lujuria por la batalla. A menudo se podía verlo pisoteando los cadáveres de la Federación, pararse al lado del field dress ensangrentado y sonreírle a Frederica. Era una sonrisa tranquila y brillante. Princesa. Yo tenía miedo de él. Por lo tanto, Frederica escapó de la fortaleza. Después de escapar, pronto fue capturada por el ejército de la Federación. Ella fue realmente afortunada de que Ernst hubiera llegado a ese campo de batalla a patrullar. Ella permaneció viva, y el manto imperial de rojo y negro fue colgado como prueba de la muerte de la reina. Quirilla lo presenció. Dada su capacidad para discernir el pasado y el presente de aquellos con quienes estaba familiarizada, Frederica sabía que Quirilla lo veía todo.
Poco después la fortaleza sucumbió. Vio el manto en su puesto. El chico de 16 años, que masacró a un sinnúmero de personas para salvar a su reina, vio el manto de la reina colgado en lo alto, teñido de rojo por la sangre de los soldados que resultaron heridos y la capturaron. La habilidad de Frederica no podía discernir en qué estaba pensando Quirilla en ese momento. Pero en aquel entonces el Tausendfüßler simplemente estaba deambulando. Estaban buscando recursos que pudieran usarse nuevamente para la batalla. Y a diferencia del recolector de la República, el Tausendfüßler no tenía reservas para reclamar un cadáver. La Legión ya había aprendido la habilidad de usar una mente humana como núcleo. Los monstruos de acero se acercaron a la muy preciada presa, y Quirilla se quedó quieto, sin escapar para nada. Fui yo quien convirtió a Quirilla en un monstruo. Sin no podía ver lo que Frederica sí podía, y naturalmente no podía presenciar su imagen de Quirilla en este momento. El pararaid de la Federación no podía permitir nada más allá de la audición sincronizada. Pero 2 veces había experimentado cuán poderoso era ese cañón de larga distancia. Incluso Frederica, que tanto amaba a su caballero, tuvo que llamarlo un monstruo. Has dicho que la Legión pronto atacará. Kiri podría venir también. Cuando eso pase. Entendido. Sim mostró una sonrisa irónica cuando la chica se lo recordó. Y luego Frederica mostró una sonrisa irónica al escuchar su respuesta. No entendéis. Si se pone demasiado peligroso, retrocede y no insistas en persistir. Él bajó la mirada hacia ella. Ella no levantó la cabeza. Me había olvidado de esto hace tiempo. No importa cómo esperemos el futuro, los humanos morimos en un instante. Así como Eugenio murió el día anterior. Como dijiste, no me gusta ver a gente morir, especialmente a aquellos que conozco. No vale la pena sacrificarte a ti, Areidin, y a los demás solo por salvar a Kiri. Tienes una vida por delante. Así que no la pierdas. Sigue hacia el futuro, ¿eh? Al escuchar eso, Frederica quedó atónita y un poco preocupada. La bondad. No lo habéis pensado en absoluto. Es un ejemplo inapropiado, pero puedes aprender de Eugene. ¿A dónde queréis ir durante tu próximo descanso? ¿Qué queréis hacer en el futuro? Es bueno pensar en eso. Deberías pensarlo un poco. Una vez que te retires. En ese momento Sim pareció escuchar la voz de Cascabel Plateado de quien alguna vez había oído hablar. Poco después de la muerte de Cujo, cuando no se conocían del uno al otro, y no sentían la necesidad de conocerse. ¿Hay algún lugar al que quieras ir, o algo que quieras ver? En aquel entonces él lo había ignorado, en lugar de sentirse molesto por eso. Nunca lo pensó y nunca sintió la necesidad de hacerlo. La respuesta nunca había cambiado. Pero si la misma pregunta se le planteara de nuevo, ¿cómo le respondería a ella? Y entonces, ¿qué la inspiraba a continuar luchando como Handler mientras estaba en la República que hacía tiempo ya había renunciado a pelear? La noche en el campo de batalla llegó temprano. La guerra es un monstruo, devorando constantemente recursos masivos y personal todos los días. No había energía para las luces, ya sea en el cuartel, o en la propia Federación, y las luces en la noche oscura daría lugar a objetivos fáciles. Cada área, aparte de su sede que tenía un mínimo de luces, apagaría las luces. Era algo común tanto en el área de los 86 como en el frente occidental de la Federación. Sin, ¿sabes dónde está Frederica? Ah. Casi había apagado las luces, y Reidin, al enterarse por Crena de que Frederica aún no había regresado, salió a buscarla. Tocó la puerta de Sin, la empujó a un lado y se quedó allí. Aparte de la cama y el escritorio, no había espacio libre en el ataúd estrecho, en la celda de la prisión. En este cuartel habitual, Sin estaba sumido en profundos pensamientos mientras apoyaba la espalda en la almohada, y junto a él, Frederica se aferraba a él, dándole una respiración rítmica y dormida. Así que ella está aquí. Realmente te admira como a un hermano mayor. Solo piensa en mí como en él. Sin tomó un momento para responder, y probablemente no estaba acostumbrado a escuchar esto. A todo esto, ¿él cómo le dice a su hermano de todos modos? Reidin, que no tenía hermanos, tampoco estaba familiarizado con este término, y no pensó demasiado en ello. A su antiguo caballero, pero ¿te estás tomando eso en serio? Pareces preocupado.
Los sentimientos parecían un poco diferentes en comparación con sus compañeros 86. ¿Y la última Handler? Sin reflexionó un poco. Tal vez ella es como mi antiguo yo. Igual. Al ver que los ojos rojos lo miraban, Reidin señaló su cuello, la cosa que estaba escondida debajo del cuello del uniforme. El caballero de Frederica nunca le hizo lo mismo a ella. El hermano que te hizo eso ya no está en ninguna parte. En cualquier caso, Reidin activó el pararraid, llamó a Krena y le pidió que se llevara a Frederica. En un momento, esta última puso sus pies dentro de la habitación. ¿En serio, qué estás haciendo? Al decir eso, levantó a Frederica como si fuera un equipaje y regresó. Después de verla irse, Reidin sacó la silla debajo de la mesa y se sentó sobre ella. El dispositivo RAID de Sim fue arrojado al escritorio, y no dejado probablemente simplemente allí, ya que Frederica había estado durmiendo con él. ¿Escuché que le dijiste a los de arriba? Mantente callado sobre eso. Eso fue lo que Reidin le recordó cuando llegaron a la Federación, y seguramente Sim no lo olvidó. Ya te dije que no lo hicieras. ¿No dijiste antes que nadie lo creerá hasta que lo escuchen? E incluso si lo hacen, nadie sabe qué sucederá después. Cualquiera puede entender inmediatamente una vez que los pararraid estén conectados, pero no has olvidado las consecuencias, ¿verdad, Dios de la muerte? De vuelta en la República, ninguno de los handlers que se sincronizaban con Sin y escuchaban las voces de los muertos volvía a conectarse con él, excepto la última. Los otros procesadores 86 lograron aguantar, ya que estaban acostumbrados a las muertes violentas de sus compañeros de escuadrón, y endurecidos por los rencores de los fantasmas. Sin embargo, Sin fue criticado por muchos, y aquellos que no podían llevarse bien con él murieron uno tras otro. Cortaban la sincronización para raid con él y perdían la protección del dios de la muerte que podía oír a la legión, supervisando el campo de batalla. Y había muchos que odiaban a Sin debido a esto. Al saber de esto, ¿cómo lidiaría esta federación con la habilidad sobrenatural de Sin de escuchar a la legión? Reidin tuvo que hacer la peor suposición. La Federación había visto al Juggernaut destruir a los pilotos de prueba, y nunca dejó de usarlo. Aunque no estaba seguro. De la teoría detrás del pararraid, continuaba usándolos de una manera no diferente de la experimentación humana. Hasta ese punto, la Federación era una entidad cruel. La Federación no es tan pura y noble como quiere que pensemos. Incluso aquí nosotros, los 86, no estamos en igualdad de condiciones que ellos, tal vez nada ha cambiado después de todo. Lástima y condescendencia, en términos de mirar hacia abajo desde arriba, no había diferencia. La compasión unilateral solo significaría la falta de determinación para comprender, y sería una cuestión de tiempo hasta que se convirtiera en maldad envuelta en amabilidad, o sin bondad. Si fueran considerados como monstruos. Si fueran considerados como monstruos útiles. Quien te arranque el cerebro esta vez no será la legión. Puedes ser una rata de laboratorio todo lo que quieras, pero lo siento, no quiero terminar como rehén. No hagas nada estúpido. Por supuesto, estos no eran sus verdaderos pensamientos. En lugar de hacerle algo a Sin, sería más fácil tomar a las personas a su alrededor como rehenes. Sin lentamente cerró sus ojos y suspiró. Lo siento. Es suficiente con que les dijeras eso, ya sea que la Federación lo crea o no, dependerá de ellos. Este no era un mal país. Harían que el país no fuera vencido en lo posible. Sin embargo, no tenían obligación de sacrificarse ellos mismos ni sus camaradas solo para proteger este lugar. Eso era todo. Por lo tanto, Reidin entrecerró los ojos. Sin no era alguien que tomara decisiones tan despiadadamente. ¿Estás bien? ¿Qué? Te estoy diciendo que no pienses demasiado en esas cosas inútiles, piensas en lo que dijo el viejo Ernst. Sin se calló. Diría que Frederica me molesta un poco más, nunca pensé en eso. Nunca fue necesario. En aquel entonces debería tener dos futuros esperándolo, morir junto a su hermano, o enfrentar su desaparición durante la misión especial de exploración. En este punto, el hecho de que él estuviera aquí era mucho más de lo que había esperado. Abandona el futuro. ¿Qué hay de ti?, preguntó Sin, y Reidin se encogió de hombros. Bueno, solo voy con la corriente, supongo. Realmente no puedo pensar en lo que sucederá después de eso,
ni siquiera puedo imaginarme que esta guerra realmente termine. Haz algo, gánate la vida. No creo que sea más difícil que pelear con la Legión de todos modos. Reidin no pensó en esto, estaba seguro de que no necesitaba pensar demasiado al respecto. Para no morir, uno tendría que trabajar duro para vivir. Y para vivir, uno tenía que ser un poco más honesto. No importaba si era el campo de batalla en el Área 86, o el futuro sin fin después de la guerra, tal noción no cambiaría drásticamente. De hecho, la situación no era diferente para los 86, que tuvieron que seguir luchando para vivir hasta el final. Sin embargo, al ver los ojos rojos mirar hacia abajo en un pensamiento aparentemente profundo, Reidin empezó a pensar. En el cuello del uniforme uno podía ver vagamente la impactante cicatriz de una decapitación cuando su hermano trató de matarlo. Incluso después de que Sin había asesinado al fantasma de su hermano mayor, la cicatriz persistía, lo atrapaba. Tal vez una persona así necesitaría algo extra para seguir viviendo, a diferencia de un ser humano como él. Algo que pudiera contrarrestar la maldición o borrarla. Reidin miró algo tirado a un lado en una esquina. Arrojado al lado de una cama estaba un estúpido libro filosófico con una nota atrapada entre ellos. Si estuvieran de regreso en el cuartel del escuadrón Spearhead, y con su última handler contactándolos a través del Pararaid desde la primera área de la República. ¿El en qué estaría pensando en este momento? ¿O tal vez, el que estaría esperando? Me pregunto si la comandante está bien allí. Sin miró a Reidin, eligió no decir nada y se encogió de hombros. Cielos, este tipo no está siendo sincero. Reidin dejó escapar un largo suspiro.